¿no? Entonces, la clase pasada, precisamente vimos los autómatas de pila, que van a ser nuestros autómatas para esta parte de los lenguajes libres de contexto. Básicamente es lo mismo, pero lo mismo que un autómata finito, pero lo que hacemos es que ahora tenemos símbolos de pila, entre ellos un símbolo destacado que es el símbolo inicial de pila, ¿no? Entonces, toda pila va a iniciar siempre con Z0, pues cualquier símbolo, pero aquí lo denotamos como Z0, y pues la pila va a servir como una cadena donde también vamos a ir revisando al mismo tiempo que revisamos las cadenas de entrada, las cadenas que tenemos en nuestro lenguaje. Entonces, ya vimos también que podemos representarlos gráficamente y que la representación gráfica pues simplemente implica poner un slash. Primero ponemos el símbolo de la cadena que vemos, el símbolo de pila que tenemos que ver, y solamente así avanzamos escribiendo en la pila, agregando un nuevo símbolo o quitándolo. Cuando ponemos epsilon aquí en el lado derecho del slash, pues lo que decimos es que hacemos pop, quitamos el símbolo que estamos viendo en la pila, ¿no? Entonces, y cuando tenemos dos símbolos, una cadena de dos elementos, pues lo que hacemos es meter un nuevo símbolo. También podemos poner más de dos símbolos, podemos meter tres símbolos, ¿no? Por ejemplo, por cada, de hecho podemos hacer esto, ¿no? Pues lo voy a empezar. O sea, podemos generar un lenguaje que sea, con los autómatos de pila, podemos generar el lenguaje que sea AN, A2N, BN, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así para que sea más fácil. Entonces, así, ¿no? O sea, AN, 2B, ¿no? O sea, cada vez que metemos una A, tenemos que sacar una A. Entonces, de tal forma que, pues, nuestra transición, por ejemplo, sería, estás en el estado Q0, haces un ciclo, eh, tomas una A, ves un símbolo que vamos a poner que sea una A, y también puede ser el inicial, pero para no escribir tantas reglas, y lo que vas a hacer es transitar a Q0, y después meter, pues, dos A's, ¿no? De tal forma que ahora sí, cuando tengas, digamos, ya tienes la transición hacia Q1, pues cuando tienes en Q1, ves una B, y lo que haces es, en el tope observas A, y quitas una sola A. Pues de tal forma que aquí tenemos Q0, y quitamos hacemos pop sobre ese símbolo. Entonces metemos dos símbolos, estos dos símbolos de A por cada A que vemos, y quitamos una sola por cada B, de tal forma que tendríamos este lenguaje, ¿no? Entonces también podemos hacer eso, o sea, podemos meter más de dos símbolos cada vez que vemos una cadena, un elemento de entrada. Y finalmente habíamos hablado de la configuración, que la configuración pues precisamente nos dice cómo está el estado actual, digamos, de nuestro autómata y de nuestra pila, o sea, y de la cadena, o sea, en qué estado estoy, qué parte de la cadena falta por recorrer, que sería la segunda parte, y qué elementos hay en mi pila. Y con eso, precisamente, podemos hacer descripciones, que sería, pues, describir, dado un estado, cómo pasó al siguiente estado de toda mi configuración. Vamos a tratar de pensarlo así. Entonces, aquí vamos a dibujar el autómata que teníamos por acá vamos a poner un ejemplito. Entonces, teníamos este autómata. Voy a poner acá los ciclos aquí abajo para que me quepan. Entonces, decíamos que aquí teníamos, vamos a ponerle 0, teníamos que podíamos ver el símbolo Z0 en la pila, y que lo que vamos a hacer es vamos a meterle un 0, ¿no? Un 0 con un Z0. Entonces, de tal forma que aquí tenemos este de acá. O también podemos tener un 0, seguir viendo un 0, y meter un 0. Entonces, estos son nuestros símbolos de acá. Después vamos a transitar hacia Q1. Lo que vamos a tener aquí es bien sencillo. Vamos a tener necesariamente vamos a tener un epsilon, porque de hecho, o sea, en la entrada va a ser un epsilon. Vamos a observar en la pila, en el tope de la pila, un 0, y vamos a dejar ese 0 como está. No vamos a meterle nada. O sea, aquí no ponemos dos símbolos, porque lo que hacemos es dejar el símbolo tal como está. Y después acá, en el segundo, vamos a tener un 1, vamos a observar un 0 en la pila, y vamos a borrar ese 0. Entonces lo borramos. Y ya que acabemos, vamos ahora a transitar hacia el estado final, que va a ser Q2. Vamos a ver epsilon. Vamos a necesitar que en la pila esté necesariamente el único símbolo, el Z0, y vamos a eliminarlo, de tal forma que nos quede la pila vacía, y después vamos a pasar hacia Q2, que va a ser mi estado final.
Entonces, vamos a hacer precisamente una lista de configuraciones. Vamos a pensar que nuestra cadena, vamos a suponer que nuestra cadena de entrada es 0, 0, 1, 1. Entonces, lo que tenemos es precisamente vamos a poner una primera configuración. O sea, vamos a empezar en el estado Q0. Aquí tenemos toda la cadena completa, o sea, todavía nos falta por recorrer toda la cadena, entonces ponemos 0, 0, 1, 1. Y después ponemos el símbolo de pila, que es Z0. Entonces aquí no hemos hecho nada, ¿no? Es la configuración inicial. Después, precisamente lo que vamos a hacer, usamos este simbolito como de T horizontal para decir, pasamos de una configuración a otra. Entonces, lo que hacemos es recorrer una vez este lazo. Obviamente con el primer símbolo nos quedamos en Q0, pero consumimos un 0. Entonces, nos queda nada más 0, 1, 1 por recorrer, o sea, ya vimos un 0. Y ese 0, pues lo que nos dijo, o sea, hicimos esta primera regla, entonces ese 0 nos dijo, mete un nuevo 0 a la pila, y entonces agregamos acá el 0. Entonces acá nos queda esto. Estamos diciendo, en el estado Q0, después de ver un 0, lo quitamos, ya nos falta 0, 1, 1 por recorrer, y lo que hicimos fue meter un 0 en la pila, ¿no? Que como decíamos, puede ser un 0, puede ser otro símbolo, pero bueno, aquí lo hicimos eso. Después, ahora qué pasa, o sea, vamos a transitar hacia otra configuración. Vamos a decir, bueno, ahora estamos en Q0, ya vimos este 0, o sea, hicimos otra vez este ciclo de quedarnos en Q0, pero viendo un 0, entonces no nos queda por recorrer 1, 1. Y lo que nos dice es, bueno, tenías 0, ahora usamos esta regla, tenías 0 en la pila, en el tope de la pila, pero ahora metiste otro 0, entonces de tal forma que tengas 0, 0, Z0. O sea, aplicamos esta regla, ¿no? Vimos el 0, que era este que estaba acá, después metimos ese 0, lo sustituimos por dos ceros, de tal forma que nos queda este de acá, ¿no? Después seguimos haciendo las configuraciones, voy a ponerle para acá, entonces vamos a hacer la siguiente configuración. Ahora lo que va a pasar es que vas a pasar, o sea, con epsilon, que consumes epsilon, pero realmente pues epsilon no te consume ningún símbolo, entonces vas a pasar a Q1, vas a tener 1, 1, consumiste epsilon, pero otra vez epsilon no hizo nada. En el tope de la pila tenía 0 y la dejas como está, dejas 0 como está, entonces como que te queda todo igual, pero porque pasaste con epsilon. Siempre que tengamos un epsilon, pues básicamente es como pasar, o sea, lo único que puede cambiar es el estado, ¿no? Entonces pasamos a otro estado pues nos quedan estos símbolos de acá. Entonces ya tenemos una nueva configuración. Después de esta configuración, pasamos a otra. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer este ciclo. Lo que nos dice es, bueno, te quedaste en Q1, consumiste un 1, viste un 1, entonces nada más te queda un 1 por recorrer. Y lo que viste en el tope de la pila es un 0, pero precisamente lo que te dice aquí es elimina ese 0, o sea, sustituye por un epsilon, de tal forma que te queda ahora 0, Z0 en la pila. Y así nos seguimos. Aquí, bueno, ya después hacemos lo mismo, el mismo ciclo, Q1. De hecho, aquí lo que pasa es que ya nos queda epsilon, lo podemos escribir epsilon, ya consumimos toda la cadena, entonces ya no nos queda nada por ningún símbolo por consumir. Y precisamente, pues por esta regla de 0, sustituirlo por un epsilon, nos queda Z0. Y finalmente, pues ahora nos dice, aplicamos esta regla, entonces lo que vamos a hacer es pasar a Q2, precisamente viendo epsilon, tenemos epsilon, o sea, epsilon sigue quedando, pero precisamente ahora me dice, este Z0, llévalo a epsilon. Y entonces, esta sería ya, o sea, ya no puedo hacer más, ya llega a un estado final. De hecho, lo que nos dice es que, bueno, llegaste al estado final haciendo la pila, entonces, por tanto, este símbolo, esta cadena, está en tu lenguaje, tu pushdown automata, tu autómata de pila. Si tuviéramos una cadena que no está en el autómata, por ejemplo, si tuviéramos una cadena que empieza con 1 y bueno, tiene cualquier cosa, pues lo que veríamos es que nuestra configuración inicial sería Q0, después tendríamos un 1, 1, 0, 0, iniciaríamos con Z0. Esta sería nuestra configuración inicial. Pero si quisiéramos hacer una configuración, digamos, pasar a otra configuración, pues realmente no existen reglas en el autómata de pila que lo permitan, o sea, porque aquí no hay ninguna regla de 0, entonces aquí, digamos, acabamos y el autómata ya no hace nada, y por lo tanto, pues esta cadena no pertenece al lenguaje del autómata. Y de hecho, esto pues, es lo que vamos a definir ahora, entonces ya sabemos cómo funcionan las configuraciones. Vamos a definir una extensión, aquí de hecho es lo que acabamos de ver, pero bueno, para lo mismo, ¿no? Como sea aquí 01, para este autómata que teníamos acá. Entonces, aquí hicimos esto. Pero vamos a hacer precisamente una extensión, así como hicimos una extensión de las transiciones, vamos a hacer una extensión de las configuraciones, de las descripciones instantáneas sobre configuraciones. Entonces, esta extensión la vamos a anotar así como cambia de configuración en n pasos con un asterisco arriba. Y entonces vamos a decir precisamente que pues podemos pasar de una configuración a otra
a la misma, perdón, o sea, en 0 pasos. Lo podemos en 0 pasos estar en la misma configuración, o bien después, que es la parte reflexiva, y después la parte transitiva nos dice si tenemos que pasamos de un paso de C1 a K y después de K a C2 las configuraciones, entonces simplemente abreviamos, pasamos de C1 a C2, y en este caso sería en un paso, en 2 pasos, ¿no? Porque hacemos el primero y el segundo. Entonces, de esta forma, precisamente lo que hacemos acá, o sea, lo que tendríamos es que toda esta configuración, o sea, para abreviarlo, ¿no? Lo único que hacemos es abreviar. Entonces, aplicando precisamente la parte recursiva varias veces, pues tendríamos que aquí pasamos de la configuración Q0, 0, 0, 1, 1, Z0, que sería la inicial, pasamos en n pasos, le ponemos entonces aquí la estrellita arriba, hacia la configuración Q2, epsilon, epsilon. Esta es Q2, ¿no? Q2. Y lo que me interesa aquí es, bueno, me interesan varias cosas. Lo que me interesa principalmente es que estoy en estado final, que además consumí toda la cadena, o bien que consumí toda la cadena y estoy vacía la pila. Entonces, estoy en un estado final y consumí toda la cadena, incluso también consumí toda la pila, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Acá, por ejemplo, pues no podríamos llegar a este estado. O sea, de aquí podemos hacer una configuración en n pasos, pero que nos lleve siempre al mismo estado, ¿no? De hecho, siempre se va a quedar ahí, nunca va a avanzar, y por lo tanto, pues no me interesa, básicamente no, no va a hacer nada, ¿no? Entonces, esa es la que no acepto. Y con esto, pues ahora sí vamos a definir, déjenme ver, tiene que estar antes, ahorita vamos a estar, ¿no? Déjenme, primero, antes que eso, vemos precisamente 2 pop, no, porque precisamente, bueno, no, porque siempre lo único que observas, si nos damos cuenta precisamente déjenme ver, o sea, puedes meter 2 push, si les puedes hacer, pero 2 pop no, porque precisamente lo que haces es observar un solo símbolo. De hecho, lo único que observas es el tope de la pila. Eso ya después lo veremos cuando queremos hacer 2 pop, quizá podemos hacer una máquina de Turing, pero aquí precisamente no podemos hacer dos pop, porque lo único que hacemos es tener, o sea, vamos a indicar que el tope de la pila lo sustituimos por algo. Esto de acá sí puede ser una cadena, ¿no? Como aquí lo vemos, puede ser una cadena, ya sea un epsilon, que es borrarlo, es el pop, o hacemos el push, ¿no? Entonces, sí, no puedes hacer 2 pops, solamente 2 push, o bueno, 2 o más push, pero pop solo uno. O sea, siempre solamente quitas un símbolo de la cadena. No se pueden hacer 2 pops. Porque, pues, eso básicamente es el pop y el push se ponen como cadenas, y lo que estás haciendo aquí es siempre únicamente observar el último símbolo de la cadena, que eso es una limitante también, que después pues va a desaparecer un poco con los autómatas linealmente acotados, con las máquinas de Turing, ¿no? Que son, ya te permiten hacer más cosas. Pero aquí sí, pops no se puede, push sí se puede. Entonces, no se puede. Entonces, bueno, lo que quería ahora es definir ahora sí el lenguaje aceptado por un automata de pila, y básicamente un lenguaje aceptado por un automata de pila va a ser todas las cadenas tales que desde la configuración inicial, que tenemos el estado 0, el Z0 y toda la cadena completa, podemos llegar en n pasos hacia la configuración con un estado final. Consumiendo, obviamente, toda la cadena. Si no la consumimos no es aceptada, porque nos va a faltar consumir elementos. Entonces consumimos toda la cadena y llegamos al estado final. Y aquí en particular, la pila puede quedar cualquier cosa mientras haya, o sea, como que podemos dejar cosas en la pila, en principio, porque después vamos a ver que también podemos aceptar vaciando la pila, que es simplemente pues dejar la pila con vacío, ¿no? Pero ese es el lenguaje. O sea, un autómata de pila va a aceptar en una cadena siempre que las configuraciones, que podamos pasar de la configuración inicial hacia el final. O sea, lo que nos está diciendo es que podemos pasar de aquí a acá consumiendo toda la cadena. Entonces, es una definición análoga, pero tiene que tomar en cuenta la pila, entonces la pila pues la ponemos en las configuraciones. Y ahora sí, vamos a ver el teorema que estaba antes. Vamos a decir que un autómata, este es un teorema, la demostración lo voy a saltar decía, por el tiempo que nos queda del curso, pero es un teorema que vamos a usar después para ciertas demostraciones. Entonces, este teorema nos decía que si tenemos un autómata de pila, de tal forma que tenemos una configuración que está en estado Q, faltando por recorrer la cadena X, y teniendo la pila alfa, que alfa es una cadena, vamos a pasar a n pasos hacia P con Y y con beta. Entonces, lo que va a pasar, esto para toda cadena, porque, bueno, lo que va a pasar es que para todo W y para toda gamma, vamos a tener que, pues, podemos como incorporar esta W y esta gamma, tanto a la cadena, W a la cadena, como el alfa a la pila, ¿no?
sea, lo que está diciendo aquí, igual nada más lo voy a tratar de dibujar, es que, déjenme ver, vamos a borrar todo esto. O sea, este es no lo vamos a mostrar eh, exhaustivamente porque les digo, por el tiempo, me da un poco de miedo el tiempo, pero ahí está la demostración. No considero que sea tan importante la demostración, es una demostración por inducción que la pueden revisar fácilmente y con lo que hemos visto yo creo que hemos hecho muchas demostraciones por inducción, entonces pues creo que ya no hay gran problema. Entonces básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo una configuración, o sea, si yo tengo en mi pila, digamos, era alfa, le llamamos, beta, perdón, beta, y mi cadena, o sea, aquí por ejemplo tengo mi autómata, y bueno, y por acá venía otra cosa, o sea, acá estaba otras cosas, y acá tengo W, un X, acá tengo X, y aquí llego a un estado, aquí estoy en Q, aquí estoy en P, estos son varios estados. Entonces lo que puede pasar es que precisamente, pues a lo mejor, pues aquí puedo meterle otro W, pero para que eso, digamos, para que llegamos al estado P, no, perdón, que aquí puede haber, déjenme ver, sí, acá, o sea, lo que puede pasar es que yo pueda pasar por aquí, pero a lo mejor vamos a pensar que aquí, vamos a ponerlo así, vamos a pensar que para llegar a X, pues necesito como pasos intermedios. Entonces lo que puede pasar es que yo acá tenga como una X y después entre dos pasos intermedios una W, pero siempre y cuando yo tenga acá abajo en la pila una gamma. Es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea que como que puedo meterle una cadena de más que me falte por recorrer y esto va a implicar que yo tenga abajo de lo que tengo en la pila actual una gamma. Es lo que estamos diciendo acá. Esto lo ponemos acá porque nos va a servir para demostrar varias cosas, ¿no? Nos va a servir para demostrar algunos elementos. O sea, yo puedo pasar de esta configuración a esta, entonces puedo pasar de esta configuración a esta, ¿no? Es lo que estamos diciendo. O sea, que me cadena, lo que me falta por recorrer, eh, pues puede ser X o puede ser X más W, ¿no? Y bueno, otra vez, pues gamma podría ser un epsilon o cualquier cosa, pero entonces también necesito eso, ¿no? Y gamma de acá es incluso de acá. Entonces es lo que estamos diciendo. Vamos a regresar a esto un poquito más tarde, entonces ahorita nada más como que entendamos que podemos, pues, si podemos pasar esta configuración de aquí a acá, también podemos pasar esta configuración de aquí a acá, ¿no? Y entonces, bueno, esto ya lo demostramos, pero lo recalcamos. El lenguaje ANBN, que no era un lenguaje regular, de hecho, con el lema del bombeo vimos que es un lenguaje regular, sí es un autómata, perdón, sí es un lenguaje libre. Bueno, es aceptado por un lenguaje autómata de pila, pero después veremos que los autómatas de pila están ligados a los lenguajes libres de contexto, entonces este de acá es aceptado por un lenguaje libre de contexto. Y aquí está otra vez, no voy a detener mucho en la demostración, pero pues lo podemos ver claramente, ¿no? Igual acá está de forma más específica lo que tenemos que hacer. Entonces, o sea, esa es la hipótesis de inducción, esta es la demostración por inducción. Y la base es muy sencilla porque pues la base nada más es probarlos para 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y ya vimos que estos se aceptan. De hecho, ya vimos pues, que en general el 0, 0, 0, 1, 1 no se acepta. Entonces, estos en particular se aceptan. Y la inducción es muy sencilla. De hecho, aquí precisamente lo que hacemos para demostrar esto, o sea, lo digo, nomás lo platico, o sea, esta es nuestra hipótesis de inducción, sabemos que esto es cierto, entonces lo que vamos a hacer es agregar, o sea, usar este teorema de acá, entonces vamos a agregar, este W va a ser un símbolo de más, a una de más, de tal forma que podamos hacer precisamente esta demostración de acá, ¿no? O poner una BN de más, ¿no? En este caso. Entonces, igual no me detengo mucho, les dejo las diapositivas para que consulten la demostración, pero es muy sencillo, ¿no? Es usar este teorema anterior y pues simplemente hacer la hipótesis de inducción y pues ya llegamos a lo que queremos llegar, ¿no? Precisamente ver que y de hecho creo que intuitivamente se ve que es un lenguaje aceptado por un autómata y que el autómata que lo acepta, pues es este que tenemos acá básicamente, ¿no? Entonces ya tenemos eso, ¿no? Entonces, bueno, también decíamos, este sería el lenguaje aceptado por el autómata, pero al llegar a estado final, pero vamos a definir otra forma de aceptar un lenguaje. Vamos a decir que, un lenguaje es aceptado por un autómata de pila al vaciar la pila, cuando precisamente lo que pasa es que cuando botamos la cadena, vaciamos la pila, que consumimos la pila. Entonces, y aquí va a ser también el lenguaje aceptado por el autómata al vaciar la pila. Decimos que el lenguaje aceptado por el autómata al vaciar la pila, que le ponemos como NP N de null, de vacío, de pila, va a ser todas las cadenas, tales que desde la configuración inicial podemos llegar a una configuración donde tanto la cadena de entrada la hemos consumido, así como hemos vaciado la pila.
De hecho, pues, espérense, déjenme ver acá. Eh, ese autómata que tenemos acá, déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este autómata que tenemos acá es un autómata que acepta por estado final, porque de hecho vamos a ver que siempre va a quedar en la pila el Z0, o sea, siempre va a quedar el estado inicial. Pero el autómata que definimos, déjenme ver, el autómata que definimos acá, este es uno, de hecho este es un autómata que acepta ese es un autómata que acepta al vaciar la pila, pero también al llegar al estado final. Pero podemos definir un autómata, o sea, como lo veíamos la clase pasada, podríamos definir el autómata, lo voy a poner por acá. Entonces, lo que va a hacer es que en lugar de meter nada más el cero, va a cambiar el Z0 por un cero. Entonces, desde el primer paso, elimina el Z0. O sea, aquí, digamos, tenemos Z0. Entonces, lo que me dice es, bueno, quita el as pop sobre el Z0 y mete el cero. Entonces, te quedas con el cero, ¿no? Y de tal forma que, bueno, al final ya tenemos aquí después 0, 0, metemos 0, y todo lo demás va a ser igual. O sea, todo lo demás va a ser, pasamos con epsilon hacia acá, 0, 0, 0, 1, y aquí ponemos precisamente un 1, un 0 y un epsilon. Entonces, este autómata, lo que va a pasar es que, de hecho, podríamos poner la siguiente transición, o sea, podríamos poner aquí la transición que nos falta y poner por acá el estado final. Pero, precisamente, si ponemos este autómata así, o sea, esto nunca va a pasar, esa transición nunca va a pasar. Lo que diremos es que este autómata acepta precisamente el lenguaje 0n, 1n, pero al vaciar la pila. Se lo vamos a poner así, n de P. No va a llegar al estado final, porque nunca va a llegar al estado final. Porque no, siempre, o sea, cuando estemos acá, pues ya no vamos a tener nada en la pila, entonces nuestra pila va a estar vacía, entonces vamos a pasar de una configuración, digamos, aquí vamos a tener 0, 0, 1, 1, y aquí vamos a tener Z0, y vamos a pasar precisamente a la configuración donde estemos en Q1, que no es estado final, necesariamente, pero que la pila esté vacía. Sin embargo, o sea, esa es una otra forma de definir la aceptación. No es lo mismo el lenguaje aceptado por el estado final que el lenguaje aceptado eh, por vaciar la pila. Pero vamos a ver algo bien importante, y ese sí es muy bonito, porque vamos a ver que ambas definiciones son equivalentes. Y esto de acá lo definimos porque a veces para ciertas demostraciones va a ser más fácil utilizar un autómata que vacía la pila, pero vamos a ver que precisamente son equivalentes. Vamos a decir que tenemos un autómata que acepta el lenguaje al vaciar la pila, entonces podemos llevar ese autómata a un autómata que acepte por estado final. Y eso es bien simple lo que estamos haciendo acá, porque precisamente lo que estamos diciendo, o sea, la construcción, vamos a hacer la demostración por construcción, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, aquí lo único que vamos a hacer es generar un nuevo estado final y agregar algo así. O sea, si tú no ves nada en la pila, no ves nada en la cadena, o sea, porque ya tienes este estado, entonces avanza hacia la siguiente configuración, me voy a hacer acá, que sería ya el estado final. O sea, aquí tenemos mi estado, voy a ponerle QF, que es final. Entonces llega hacia tu estado final, igual, o sea, viendo nada, o sea, sin hacer nada con las cadenas, pues simplemente vamos a hacer una transición hacia acá. Sin embargo, por ejemplo, eh, podríamos, por ejemplo, este autómata, no, no va a ser la pila, pero tenemos que también hacer una transición, digamos, igual hacia acá, ¿no? Aquí podemos poner cualquier, sí, bueno, epsilon, epsilon, epsilon. Porque a lo mejor por acá, o sea, aquí de hecho lo que va a hacer es que acepta la cadena epsilon, ¿no? Entonces, porque pues en realidad, bueno, ni siquiera, ¿no? Porque tendría que vaciar la pila. Entonces, acá, por ejemplo, si por aquí vacía la pila, entonces también va a pasar al final. Entonces, no es del todo necesario, de hecho esta transición está de más, pero para garantizar que siempre que tengamos un autómata que vacía la pila, que acepta por vaciar la pila, lleguemos a un estado final, pues lo único que vamos a hacer son dos cosas. En primer lugar,
o sea, nuestro autómata, aquí está nuestro autómata que acepta al vaciar la pila, es este de acá, del P sub n. Entonces tenemos acá el Q0 y acá tenemos pues realmente los autómatas que aceptan al vaciar la pila, pues no importa dónde está el estado final. De hecho, muchas veces no tienen estados finales porque lo único que hacen es vaciar la pila. Entonces, acá hay varios estados que van vaciando la pila, ¿no? Que llegan al vaciar la pila. Entonces, lo único que hacemos es, pues, vamos para hacer lo más completo, vamos a poner una transición inicial, que va a ser un nuevo estado inicial, que es P0. Vamos a transitar con epsilon y vamos a agregar un nuevo símbolo que va a ser Q0. Entonces, vamos a agregar el nuevo símbolo Q0 de tal forma que lo único que va a hacer es como que va a agregar un nuevo símbolo de pila inicial. Y entonces, como que tenemos una pila una nueva pila encima o sea, la pila del autómata por el que acepta el vaciar, la ponemos como encima de este nuevo símbolo, ¿no? O sea, siempre aquí lo voy a dibujar para que se quede más claro. La idea, o sea, vamos a agregar un nuevo símbolo por acá, una nueva transición, de tal forma que nuestra pila siempre inicie con Q0. Aquí vamos a tener un epsilon, aquí vamos a tener que ver Z0, que es el símbolo de la inicial, y vamos a poner X0, Z0, ¿no? Entonces, perdón, Z0, X0. Entonces vamos a tener X0 y siempre vamos a tener Z0. Y este símbolo lo agregamos simplemente para que precisamente acá lo que decimos es, bueno, acá en lugar de epsilon te vas a quedar con X0 y entonces vas a llegar hacia acá. O sea, este autómata ya vaciaba la pila, entonces, o sea, este autómata con estos dos estados ya vaciaba la pila. Entonces lo único que hacemos es agregar un nuevo símbolo para que cuando veas ese símbolo puedas ahora sí vaciar la pila completamente y llegar al estado final. Entonces, pues agregamos un nuevo símbolo y agregamos pues transiciones, perdón, que van de todos los estados del autómata hacia el estado final, pero precisamente para que esas transiciones se den, tengo que tener vacía la cadena, o sea, tengo que haber consumido todos los símbolos y tengo que estar en el nuevo símbolo, que sería el símbolo de la nueva pila, ¿no? Y vaciarla. Entonces, de tal forma que a la hora de que yo quite que haga pop sobre este símbolo, pues la pila me va a quedar vacía porque es el único símbolo que está al inicio de la pila. Entonces, así vamos a vaciar la pila completamente, pero también vamos a llegar a un estado final. Entonces, básicamente esa es la idea de construir un autómata por estado final a partir de un autómata que vacía la pila, ¿no? Y bueno, la demostración de que son equivalentes, pues es muy sencilla, es básicamente ver, y de hecho aquí también se usa el teorema anterior, pues simplemente ver que, simplemente ver que, bueno, por la construcción que hicimos, pues tenemos precisamente, o sea, nuestro autómata en principio aceptaba una cadena, eh, vaciando la pila, ¿no? Y consumiendo la cadena. Para cualquier estado, o sea, el estado al que termina el autómata no me importa, pero precisamente lo que vamos a hacer es que o sea, vamos a usar este teorema, que estamos acá. No, no está por acá. ¿Dónde estaba mi teorema? Ya lo perdí. Bueno, el teorema que precisamente podemos agregar como cadena, este de acá, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer, este gamma va a ser ahora el X0, o sea, el nuevo símbolo que agregamos, y de tal forma, ya, ¿me está pasando? ¿Sí muy bien? Ya me pasé de más, ¿no? Ya me fui, ya me fui. Perdón, perdón, perdón. Entonces, vamos a agregar ese nuevo símbolo, de tal forma que, pues, como tenemos esta transición, entonces también podemos tener esta transición con el nuevo símbolo. Y aquí, bueno, la cadena, pues tenemos el epsilon, entonces tenemos esa transición. Y bueno, precisamente, pues lo que va a pasar es que por la forma que construimos, pues precisamente tenemos estas transiciones desde el P0, bueno, aquí P0 pues va a agregar el Q0, el primer paso, que es la primera transición que definimos, está de acá, entonces agregamos, siempre va a iniciar en la configuración de nuestro autómata por estado final con Z0, X0 en la pila. Después, si acepta, como es una cadena que es aceptada por el autómata, que hace el primer autómata, entonces vamos a llegar, que llegamos a vaciar la pila, pero como agregamos este nuevo símbolo, entonces nos quedamos con X0 y vaciamos la cadena. Pero precisamente por la nueva transición que agregamos, pues podemos vaciar la cadena y llegar hacia un estado final, porque esta transición pues nos lleva hacia el estado final, y de tal forma que pues precisamente este lenguaje, esta cadena pues también va a ser aceptada, si es aceptada por el autómata que vacía la pila, también va a ser aceptada por el autómata que llega al estado final. Y bueno, la idea es la contención inversa, o sea, decir que son equivalentes, pues sería la contención inversa, es también muy sencilla. No me tengo en ella, pero es como ahora tengo esto que construí acá.
Y ahora pues simplemente quito este primer de acá y quito este último estado de acá y todas las extensiones que van hacia allá. Y entonces yo sé que si el autómata por aceptado del estado final acepta una cadena, pues simplemente siempre va a requerir usar X0. Y entonces eso implica que pues el autómata original se vació la pila. Entonces siempre va a ser aceptado por el autómata que vacía la pila, ¿no? Entonces esa es la demostración. Entonces, realmente, como decíamos, esta construcción que hicimos de un autómata que acepta por vacío la pila va a ser simplemente para simplificar algunas demostraciones, pero en general vamos a estar utilizando ya de manera práctica autómatas que acepten por estado final, ¿no? Incluso autómatas que acepten pues, por estado final y al vaciar la pila como que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a decir que, bueno, pues, si tenemos un lenguaje que es aceptado por un autómata de pila, que acepta por estado final. Entonces, o sea, es el caso inverso. También podemos construir un autómata que acepta por vaciar la pila, ¿no? Entonces, esto simplemente, de hecho, la idea es, aquí no está la demostración ni siquiera, pero la idea es muy sencilla. De hecho, voy a volver a este autómata que teníamos acá. O sea, lo único que vamos a hacer es agregar transiciones. O sea, una vez, por ejemplo, aquí estamos en el estado final, podemos agregar una transición más que elimine los símbolos que me quedan en la pila, de tal forma que pues ya tendría un autómata que acepta por vaciar la pila. Entonces, ambas aceptaciones, aceptar por estado final o aceptar por vaciar la pila, son completamente equivalentes. Y entonces, pues ya tenemos los autómatas de pila, eh, ya sabemos cómo aceptan. Aquí lo importante es autómatas de pila, son autómatas que tienen una pila agregada, autómatas finitos con una pila agregada, que es una pila que recuerda memoria, vamos a hacer pop y vamos a hacer push sobre ellos. Las configuraciones van a ser súper importantes, las vamos a estar usando todavía, y de hecho cuando lleguemos a máquinas de Turing vamos a seguir usando configuraciones y descripciones instantáneas, entonces esto va a ser muy importante. Con esto precisamente definimos los lenguajes que aceptan los autómatas de pila, ya sea por estado final o por vacío de pila, pero sabemos que ambos son equivalentes. O sea, podemos pasar de uno a otro. De tal forma que si tenemos un autómata de pila por estado final y queremos hacer una demostración sobre ese autómata, pues podemos hacer el autómata por vacío de pila y hacerlo la demostración sobre ese autómata de pila, de vacío de pila, de tal forma que sea más sencilla, y después pues saber que es equivalente al autómata original. Entonces, que lo que hacemos sobre uno, un resultado sobre uno, implica el resultado sobre otro, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se ligan los autómatas de pila y los lenguajes libres de contexto, que ya les adelanté que pues los autómatas de pila van a ser aquellos autómatas que acepten lenguajes libres de contexto. Y entonces, pues vamos a tener ahí una equivalencia igual a la que teníamos antes. Los lenguajes regulares son aquellos lenguajes que son aceptados por un autómata finito. Ahora los lenguajes libres de contexto son aquellos lenguajes que son aceptados por un autómata de pila, ¿no? Entonces, otra vez aquí un resumen, ya hemos visto que los lenguajes libres de contexto pues son aquellos que son descritos por una gramática libre de contexto, cuyas reglas son de la forma, siempre tenemos un X y un X del lado izquierdo solamente uno, un símbolo no terminal del lado izquierdo, y del lado derecho pues una producción que puede ser una cadena cualquiera, ¿no? También vimos que en particular toda gramática libre de contexto tiene una gramática en forma simplificada, también tiene una gramática en forma normal de Chomsky y también tiene una gramática en forma normal de Greiber. Entonces, esto ya lo vimos, ya sabemos que hay gramáticas libres de contexto y que todas podemos simplificarlas a formas normales, simplificadas o estándar, Chomsky y Greiber. Y además, pues acabamos de mostrar que precisamente todo lenguaje producido por una gramática, bueno, más bien lo que vamos a mostrar es que todo lenguaje, eso es lo que queremos llegar a demostrar estas dos proposiciones, que todo lenguaje producido por una gramática libre de contexto también es un lenguaje que es aceptado por un autómata de pila. No importa qué tipo de autómata, si es por aceptación de estado final o por vaciado de pila, porque son equivalentes, entonces va a ser aceptado por un autómata de pila. Y de igual forma, la contraparte, ¿no? Para decir que son equivalentes los lenguajes libres de contexto y los autómatas de pila, pues vamos también a demostrar que para todo autómata de pila, que tiene un lenguaje LDP, existe una gramática libre de contexto, de tal forma que los lenguajes son iguales. Entonces, estas dos proposiciones lo que nos están diciendo es que las gramáticas libres de contexto y los autómatas de pila son equivalentes, son básicamente descripciones de los lenguajes libres de contexto. Entonces, antes de pasar ahora sí a demostrar esas dos cosas, necesitamos unas cositas previas.
En primer lugar, vamos a hablar de una forma sentencial izquierda. La forma sentencial, ya vimos formas sentenciales, ahora vamos a hablar en particular, ya, de hecho ya vimos un poquito de la forma sentencial izquierda, si no me recuerdo, pero vamos a retomarla. Entonces, una forma sentencial izquierda va a ser una cadena que no va a ser terminal, va a tener símbolos terminales, pero también va a tener símbolos no terminales, de tal forma que, bueno, X en general va a ser terminal, o sea, como, de hecho lo que vamos a estar precisamente es izquierda, porque como que estamos recorriendo las producciones de izquierda a derecha, entonces como que decimos, bueno, ya acá tenemos los terminales, ya de izquierda a derecha tenemos terminales, después en la parte derecha tenemos a un símbolo, pues, a un símbolo no terminal que es A, algo que va a estar produciendo, y algo que puede ser una cadena de terminales o no terminales, o sea, un alfa que puede ser cualquier cosa. Y generalmente, precisamente a la parte A alfa la vamos a llamar cola de la cadena, y vamos a decir, bueno, vamos a ver que si alfa es, si la cola, perdón, es epsilon, entonces, pues la forma sentencial es un terminal necesariamente, ¿no? Porque es epsilon, entonces X es terminal. Y bueno, también vamos precisamente a notar que esta forma sentencial izquierda se relaciona con las configuraciones, porque precisamente en un estado Q vamos a ver que tenemos que tenemos una cadena Y y que precisamente aquí está al revés. Aquí precisamente, o sea, la cadena de entrada fue W, pero ya hemos consumido X y de tal forma que nos resta por consumir Y. Entonces, como que esta X es la que ya hemos consumido y lo que está acá en la pila va a ser lo que nos va a permitir llegar a lo que falta, que es Y. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo acá, ¿no? Que nos falta consumir Y. Entonces, lo de acá a izquierda, de hecho acá sí tiene que ser W igual a XY, porque lo de la izquierda es X y lo de la derecha es Y, pero todavía no llegamos a Y, entonces nos falta llegar a Y, ¿no? Y entonces, vamos esto decíamos precisamente que aquí está como la forma normal de Greibat, porque lo que tenemos es símbolo terminal, que es el último de acá, y tenemos precisamente una alfa, que pues es como todas las cadenas que vienen, ¿no? Entonces, aquí, siempre va a ser más fácil construir precisamente un autómata de pila a partir de una forma normal de Greibat. De hecho, lo que vamos a hacer ahorita para demostrar esto es construir una forma normal de Greibat. Para demostrar ese segundo punto, vamos a construir una forma normal de Greibat, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, ya tenemos la forma sentencial izquierda. Y vamos a definir ahora sí, y a ver si nos da tiempo, o igual nada más lo mencionamos, ya en la siguiente clase ponemos ejemplos y todo, pero vamos a definir nuestro algoritmo para, a partir de una gramática, construir nuestro autómata de pila. También en general, vamos a esperar que la gramática, no lo puse aquí, pero es ideal que la gramática esté en forma normal de Greibat, porque va a ser un poquito más sencillo que hacerlo desde otra forma, ¿no? Entonces, tenemos un autómata de pila que queremos construir y tenemos nuestra gramática. Vamos entonces a generar nuestros estados. Nuestro estado va a ser en principio un solo estado, ¿no? El estado Q. Y después vamos a generar el estado inicial, que también va a ser Q. Y después, de hecho, lo que vamos a hacer es construir un autómata que acepte por estado por vacío de pila. De hecho, aquí hay algo, déjenme ver. Sí, bueno, hay un errorcito ahí, pero te lo pongo, ¿no? Después, vamos a ver que los símbolos de la pila, vamos a incluir los símbolos tanto terminales como las variables o los no terminales. O sea, van a ser la unión de la gramática, los símbolos de pila de nuestro autómata van a ser los terminales y los no terminales. Después, el símbolo inicial de la pila va a ser el símbolo inicial de la gramática, va a ser ese, ¿no? Entonces, el símbolo de la pila inicial va a ser ese. Entonces, la pila siempre va a iniciar con ese. Y después lo que vamos a hacer, precisamente para llevar las variables a nuestro autómata de pila, vamos a ver que todas las transiciones de nuestro autómata vamos a estar en estado Q, vamos a hacer epsilon y vamos a llevar hacia A. Y entonces las transiciones que vamos a agregar para esta, o sea, los resultados de esta transición van a ser todas las Qs, de tal forma que yo tenga un beta, donde ese beta sea lo que se produce desde A. De hecho, aquí solamente es un estado, pero estoy produciendo desde A. O sea, vamos a pensarlo así, vamos a pensarlo así. Voy a borrar todo esto. O sea, tengo mi estado Q y yo tengo una regla que va a decir A genera beta, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a tener una transición que me va a pedir que yo vea epsilon, que en mi pila vea A y que yo escriba acá
beta, o sea, la beta de acá, ¿no? O sea, precisamente lo que estamos haciendo acá. Es como que estamos generando las producciones acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el símbolo, siempre, como decíamos, mi pila va a ser siempre, va a empezar con S. Entonces, en particular, pues yo voy a tener una regla aquí, que igual la voy a poner por acá, pero es la regla inicial, que va a ser para todas las S, genera, cuando veas S, transita con epsilon, y mete en la pila las producciones de B, ¿no? O sea, teníamos, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a pensar que tenemos acá, bueno, nos queda bueno, ya se nos va el tiempo, pero bueno, lo hacemos rápido. Tenemos, por ejemplo, S genera a AB, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, bueno, nuestra pila tiene S y nosotros vamos a meter ahora AB, ¿no? Entonces vas a meter AB, ¿no? Entonces vas a meter A y B. Bueno, B ya. Entonces es lo que estamos haciendo, ¿no? Como para ir transitando, porque después, bueno, vamos, por ejemplo, a tener una producción que ya sea terminal, por ejemplo, esta de acá. Entonces aquí nos va a decir, es, bueno, ahora eh, precisamente, pues como que empieza a hacer los terminales, empieza a observar que aquí tienes este valor y entonces con eso puedes transitar así por el cero, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el siguiente paso. O sea, lo primero que hicimos fue como meter los no terminales a la pila. Después vamos a ver ya con los terminales, vamos a hacer transiciones que sean, por ejemplo, del estado Q, o sea, tener como solo estado otra vez, que vean A, que precisamente aquí vean A, entonces lo que voy a hacer es como borrar estos estados, ¿no? O sea, tengo A y entonces borro el estado A. O sea, como que veo lo mismo, entonces transito con y los pusheo de la pila, ¿no? O sea, lo tengo acá. Entonces ahora sí lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, vamos a pensar que mi gramática es esta. O sea, es una gramática bien simple. Entonces, lo que yo hice en el primer caso, bueno, aquí tengo AB, vamos a poner aquí todos. O sea, aquí lo primero que hago es los no terminales. Entonces, tengo estos no terminales S, que tengo este de acá. O sea, aquí precisamente esto es AB, ¿no? Porque es la regla que tengo. También voy a tener la regla epsilon A y meto el 0. Y epsilon B y meto el 1, ¿no? Y acá los terminales van a ser las reglas de la forma, lo voy a poner igual a que es un solo estado. Van a ser las reglas de la forma. Tienes que tener 0, en el tope B0, y lo eliminas, ¿no? Si no me equivoco. Y 1, y ves 1, y lo eliminas. Entonces, este es mi autómata que acabamos de construir. Entonces, vamos a pensar, ¿qué pasa si tengo una cadena que es aceptada por esta gramática? Por ejemplo, de hecho, aquí las únicas cadenas que son aceptadas son la cadena 0,1. Bueno, igual debía ser más completo, pero vamos a hacerlo para el ejemplo, ¿no? Entonces, es una cadena que es aceptada por este lenguaje, es la única cadena que es aceptada por este lenguaje, ¿no? Entonces, lo que me dice es, primero, pues, o sea, prende tu pila, y para todos los símbolos se mete S. Después S, de hecho, lo sustituye, o sea, borra S. Entonces mete S, después, como tienes S, pues tienes que meter AB, pues metes A y metes B. Y después, déjenme ver. Es que aquí, después aquí, y es que sí, no tiene que ser así. Entonces, metes 0 y metes 1. De hecho, es que quiero ver, esperen. Porque lo que hacemos aquí es, o sea, con A, o sea, metes A y metes B. Después con B, ¿qué vas a hacer? Así lo que, luego con B, ajá, ya entendí. O sea, luego con B vas a meter un 1, o sea, borras el B, o estás viendo B, metes un 1. O sea, no sé si dan cuenta, pero precisamente con el A, perdón, con el A metemos, bueno, AB, ¿no? Entonces metemos, bueno, vamos a ponerlo al revés. No importa el orden, ¿no? O sea, aquí, y puede ser, vamos a dejarlo así, para que seamos claros. Entonces, metemos con el S, y metemos BA y quitamos S, ¿no? O sea, entonces metemos primero, al tope está A, y acá está B. Sí, está bien. Me parece está bien, de hecho está correcto, ¿no? Y después acá nos dice, bueno, ahora vas a transitar, tienes todavía epsilon, pero estás observando en la pila A. O sea, aquí todavía no puedes transitar con 1 porque en la pila no tienes un 1, entonces no puedes transitar con 1. Pero estás viendo A. Entonces este A lo vas a poner con un 0. Bueno, es que aquí la idea es esa, ¿no? Esperen. Y es que aquí lo que estás, o sea, el tope
sea, después aquí el tope tendrías que ver este 0 y meterlo con un 1. O sea, ya te queda ahí. Uy, cerrar. Creo que fue un poco en cómo metí la... O sea, hubo un errorcito porque hice unas cosas raras, como en cómo metí las pilas, cómo metí los elementos. Pero bueno, lo que te queda es esto, ¿no? Entonces te queda esto de acá. Sí, es que creo que ya entendí. Sí, o sea, esto lo podemos hacer de forma separada, ¿no? Epsilon, SB, y eso ya arregla las cosas. Entonces, al final lo que hicimos fue precisamente meter en la pila el 0 y el 1, que son los lenguajes que vas a aceptar, de tal forma, o sea, ya con estas reglas hicimos esto, de tal forma que ahora, precisamente cuando veamos esto, por ejemplo, aquí vamos a ver 0, entonces vemos 0, y lo que nos dice es elimina ese 0, haz push, elimínalo, quítalo de la pila, lo quitamos. Después, ahora haz 1, B1, y ahora, pues con eso, elimina el 1, y lo que va a pasar es que ya consumiste esto de acá, consumiste esto de acá, y entonces vas a tener la configuración desde Q, vas a tener la cadena, cualquiera que sea, vas a tener acá el símbolo S, y vas a pasar, o sea, si es aceptada, vas a pasar al símbolo Q, o sea, el estado es el mismo, pero vas a vaciar la cadena y vas a vaciar la pila. Entonces, ese es un autómata que acepta por vaciado de pila. No, igual no lo escribí muy bien, porque aquí, de hecho, de hecho aquí, precisamente, no tenemos todos finales, esta F se me fue de más. Sí, porque se me fue. Este tendría que ser el símbolo que sería el inicial, que sería S o Z0. Entonces, más bien, este sería Z0 y aquí tendría, no hay estados finales, porque acepta por vaciado de pila. Y solamente tenemos un estado. Entonces, este autómata que construimos nada más tiene un estado. De hecho, aquí está para este lenguaje. Entonces, la siguiente clase lo vamos con más detalle. Aquí está el autómata que construimos. Y aquí está, pues, que acepta esta gramática, ¿no? Porque como la idea de esta construcción, es precisamente eso, como que vamos a ir metiendo los símbolos que va a poder ir aceptando, según veamos los lenguajes, y después, pues, vamos a ir eliminando los símbolos hasta llegar al vacío de pila, ¿no? O sea, aquí, de hecho, pues, vemos que vacía la pila con este lenguaje. Y, de hecho, pues, como decíamos, esto es equivalente, o sea, podríamos construir un autómata con estado final, como ya lo vimos, a partir de ese autómata de vacío de pila, ¿no? Con esa construcción. Entonces, vamos a ver, o sea, lo que vamos a demostrar ya, nos falta demostrar que si tenemos una gramática libre de contexto, entonces existe un autómata de pila, como decíamos, no importa si es por aceptación o por vacío, que hicimos por vacío, pero es fácil pasarlo por estados de aceptación, que acepte el mismo lenguaje, o sea, que tengan el mismo lenguaje. Y eso es la primera parte que vamos a demostrar. Entonces, no sé, vamos a dejarle por aquí porque se nos acaba el tiempo, pero no sé si hay dudas, preguntas.